Nos acercamos a los 100 capítulos de Cuida tu Salud y sorprendentemente es la primera vez que vamos a hablar de un órgano que es impresionante, que es el estómago y que cuando duele, creo que duele como nada. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá que aborda el tema más importante para todos nosotros, nuestra salud. Hablaba de los dolores que hay en el estómago, entonces nos encontramos con gastritis, reflujo, infección por Helicobacter pylori y muchas otras. Hoy nos vamos a centrar en este órgano y nos acompaña el doctor Gustavo Reyes Medina, quien es especialista en gastroenterología y endoscopia digestiva de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Reyes, bienvenido a Cuida tu Salud. Buenas tardes, Diego. Doctor Reyes, a mí este tema me toca profundamente porque yo he sufrido mucho del estómago. Sobre todo hace 10 años tenía todos los meses, y era todos los meses, no estoy exagerando, un dolor de gastritis que me tumbaba y necesitaba vomitar de 10 a 12 veces para que se me quitara. No sé si vamos a hablar hoy de la gastritis, pero quisiera saber de todos esos dolores estomacales, ¿en qué nos vamos a centrar hoy? Gracias, Diego. Vamos a hablar básicamente de la enfermedad ácido péptica. La enfermedad ácido péptica, el nombre se deriva de ácido y pepsina, por eso es ácido péptica. Son componentes dentro del jugo gástrico. Y estos dos componentes, que son normales y fisiológicos, pueden causar molestias e inflamaciones en esófago, que es el reflujo gastroesofágico, en estómago, que es la dispepsia, y en el duodeno, que es la parte inicial del intestino delgado, que también puede dar síntomas dispépticos o úlceras en estómago o en duodeno. ¿Y la gastritis entonces qué es? La gastritis es un término básicamente de endoscopia y de biopsia, o sea, de patología, lo que el patólogo mira en el microscopio. Desde el punto de vista médico, el síntoma de la molestia acá en la boca del estómago, que todo el mundo conoce como gastritis, es dispepsia. El término médico es dispepsia. Gastritis es lo que uno encuentra, pero hay que hacer una diferenciación importante porque gastritis es una inflamación que uno ve en la endoscopia y que el patólogo ve en el microscopio. Pero esa gastritis la tiene la inmensa mayoría de la población adulta acá en Colombia. Y la inmensa mayoría de la población no tiene ningún tipo de síntomas, ni es una gastritis peligrosa. Hay unas gastritis que sí pueden ser peligrosas porque pueden avanzar y terminar en un cáncer, que son las gastritis que tienen atrofia. Pero eso es un término también de histología, o sea, eso lo ve el patólogo. Desde otro punto de vista, todos podemos tener un poquito de gastritis y no tener nunca un síntoma y jamás en la vida molestarnos. Otras personas pueden tener una gastritis que uno la ve muy leve y tener mucho dolor en la boca del estómago. Entonces, solo para aclarar, eso es dispepsia. O sea, el término médico es tengo dispepsia. El síntoma es dispepsia. O sea, ese dolor que uno se está muriendo es dispepsia, no es gastritis. El paciente que viene con molestias en la boca del estómago, dolor, ardor, sensación de peso, sensación de llenura temprana, sensación de que esta parte de la boca del estómago se infla un poco, eso se llama dispepsia. Ahora, no todos los dolores en esta zona son secundarios a dispepsia. El páncreas puede dar síntomas de mucho dolor acá en la boca del estómago, pero eso ya es otra cosa diferente. Ok. Bueno, entonces arranco porque creo que son muchas preguntas las que tengo aquí y son las siguientes. La primera, ¿por qué duele tanto el estómago cuando duele? Gracias. Ok, Diego. Como cualquier víscera en el organismo, puede doler si hay inflamación, por ejemplo, si hay una úlcera en el estómago, úlcera gástrica, o en el duodeno, que es úlcera duodenal, o si hay otra lesión, como por ejemplo un cáncer gástrico, también puede doler. Hay personas que, a pesar de tener una gastritis muy leve o incluso un estómago absolutamente normal, pueden tener síntomas dispépticos, pero esto ya es un fenómeno de que la víscera como tal tiene una sensibilidad anormalmente aumentada sin que haya una causa como una úlcera o un tumor.
Eso es lo que se llama dispepsia no ulcerosa, como para hacer claridad en que usted encuentra el estómago muy bien o con la gastritis que no es peligrosa, pero tiene síntomas. Y la causa de esto es multifactorial. De hecho, todavía no se sabe con exactitud qué es lo que pasa, pero hay fenómenos en la infancia de traumas, en la infancia, abusos, etcétera, que predisponen al organismo, por ejemplo, a ciertas partes del organismo como el estómago, a ser muy sensible y a que sus receptores nerviosos de sensibilidad están anormalmente activados y empieza a molestar y a doler. Eso es lo que nosotros los seres normales y corrientes que no manejamos esta terminología es que se somatiza. Que uno somatiza tiene algo que ver con eso. No es exactamente eso, pero sí tiene mucho que ver porque son pacientes que tienen dolores muy intensos. Usted le hace todos los exámenes, endoscopia, ecografías, hasta TAC de abdomen, todo normal, biopsias, todo normal, y duele, y uno va a mirar qué hay detrás, y son personas que de pronto han tenido traumas muy fuertes, físicos o mentales o de abuso en su infancia, que manejan muchos niveles de ansiedad, depresión, estrés, etcétera, etcétera, y entonces en últimas termina siendo un dolor en el cual uno no encuentra nada macroscópico, nada grande, pero sí hay una muy importante alteración en algo que se llama el eje cerebro-intestino. En este caso se llama eje cerebro-estómago, e incluso la flora bacteriana está metida ahí, y hay una alteración en las sensaciones y en la forma como se comunica el tracto digestivo con el cerebro, y manda señales equívocas de que hay dolor y el paciente le duele, pero usted no encuentra nada que lo explique. ¿Cómo se mantiene un estómago sano? Ok, y eso es fundamental, y no es a punta de medicamentos ni nada de eso, es pura calidad de vida, de hábitos saludables de vida. Lo que conocemos como hábitos saludables de vida, que empieza por la alimentación, que sea una alimentación saludable. Segundo, hacer ejercicio. Tercero, dormir bien. Evitar el exceso de comida chatarra, de alcohol, no fumar. Básicamente esos son los pilares. Es lo que todo el mundo sabe y conoce como hábitos saludables de vida. Cuando tenemos esos dolores de estómago, esos dolores estomacales, ¿cuáles son esas banderas de alerta de decir usted tiene que ir al doctor y no automedicarse pues, con todas esas medicinas que se venden en las farmacias para el dolor de estómago? Los signos de alarma específicos son que el dolor se acompañe de pérdida de peso, que haya presentado vómito con sangre o vómito negro o deposiciones negras, que haya algún antecedente cercano en la familia de cáncer gástrico, que el dolor lo despierte a uno en la noche. Pero aquí en Colombia hay que tener muy en cuenta que la población colombiana es una población de alto riesgo comparado con otros países del mundo para cáncer gástrico. Colombia es uno de los 5 países con más cáncer gástrico en el mundo. Entonces, cualquier persona adulta, incluso si sea joven, si empieza a sentir síntomas de lo que conocemos como gastritis, que ya sabemos que el nombre de término médico es dispepsia, debería consultar a su médico y no autoformularse. Porque incluso cánceres gástricos en fases muy iniciales, el síntoma mejora tomando los medicamentos que toma uno para la gastritis. Se puede enmascarar. Uno está enmascarando un cáncer gravísimo. Sí, eso lo puede hacer. Exactamente. ¿Por qué estamos entre los 5 países del mundo con mayor incidencia de cáncer gástrico? Me sorprende y me deja un poquito anonadado. Esa es una pregunta muy interesante. Tenemos una Helicobacter pylori que es más agresivo en general y que en otros países tenemos más Helicobacter pylori. ¿Eso qué es? La bacteria. La bacteria. La bacteria Helicobacter Pero pylori. lo tenemos que por nuestra alimentación. Tiene que ver con las medidas sanitarias. Los países de primer mundo, países desarrollados, tienen unas prevalencias en su población adulta entre el 10 a 30% de Helicobacter pylori. O sea, de 1 a 3 adultos de cada 10 tienen la bacteria. Nosotros puede ser 7 a 8 de cada 10, 70 a 80% de los adultos. Y lo adquirimos desde muy temprana infancia. ¿Eso es por el agua que tomamos o por...? Generalmente tiene que ver con, uno se lo come, se lo traga, y tiene que ver si es agua pues que no está con un tratamiento adecuado,
Sí, esa es una de las formas de contagiarse, o usted con las manos sucias, igual que se contagian las amigas, con las manos sucias, o si usted está al lado de alguien que tenga helicobacter, esa persona vomita, uno ahí se puede contagiar del helicobacter. ¿Es a día de hoy un problema de salud pública o no? Sí, sí es un tema de salud pública, porque causa una mortalidad muy alta. Desafortunadamente, la mayoría de los cánceres gástricos que diagnosticamos en nuestro medio son cánceres ya avanzados, que algunos se pueden operar, otros ya están en una etapa en que no se pueden operar porque ya han hecho metástasis, o sea, el tumor ya se ha salido del estómago y está, por ejemplo, en el hígado, en los pulmones, y las personas fallecen de esa enfermedad. Entonces, como puede ver, somos un país que tiene con frecuencia este problema, y la mayoría de los casos en los que se diagnostica ya está en fases avanzadas. Entonces, son dos cosas muy malas con respecto a esta enfermedad, pues, para nuestra población. Me deja usted frío porque yo, siendo periodista y habiendo ya trabajado un buen tiempo en la fundación, la información en medios de comunicación o gubernamental no hablan mucho del cáncer gástrico. Se menciona ocasionalmente, pero debería dársele más importancia y tal vez más difusión, porque así la gente, en especial los adultos, incluso adultos jóvenes, que tengan con alguna frecuencia las molestias, la dispepsia, deben consultar a su médico. No dicen, no, es que eso no le da a los jóvenes. Sí le puede dar a los jóvenes, claro que sí. Y de hecho, si le da a una persona joven, es mucho más agresivo. Pero a mí sí se me hace algo delicado, doctor. Ahora está corriendo en televisión un anuncio sobre un tema de gastritis, entonces muestran el estómago y la sensación que le da a uno es, uy, si tengo ese dolor me tomo este medicamento y ya quedo curado. Y la letra pequeña dice, sí, pero de todos modos, si no mejora, consulte a su médico, pero está en la letra chiquitica. O sea, la recomendación que usted nos está dando aquí es cualquier dolor que usted sienta, lo mejor es consultar al médico porque no pierde nada. Vaya, consulte, sí. Está bien, digamos, que usted sienta el dolor y tome los medicamentos. Pero aún así vaya al médico. Pero vaya al médico. Y va uno a un especialista, o sea, acude a una persona como usted, o uno va a un médico general primero. No, lo ideal es ir al médico general, quien debe tener la capacidad de definir si esta persona necesita una endoscopia o no. Nosotros le insistimos mucho a los médicos generales que por favor tengan un umbral bajo para pedir endoscopia. No es que a todo el mundo, le pongo un ejemplo, usted nunca, una persona de 20 años, nunca ha tenido molestias, se tomó unos tragos, el otro día tiene un poquito de dispepsia y nada más, no hay antecedentes familiares, nada. De pronto esa persona uno puede decirle, ok, tenga el tratamiento, no lo va a pedir ya endoscopia, pero lo veo en control en un mes y me cuenta cómo sigue. ¿Sí? Tampoco es decir que a todo el mundo de 20 años o 25, a todos vamos a estarle pidiendo endoscopia a toda hora. No, ese no es el mensaje. Pero el mensaje sí es que vaya al médico, porque el médico es el que detecta si hay algún síntoma de alarma. Esta persona tiene molestias, pero tuvo un familiar de primer grado que murió de cáncer gástrico. Uy, ahí sí es mejor hacerle el procedimiento, por ejemplo. ¿Uno cómo sabe exactamente qué víscera le está doliendo a uno? O sea, uno siente un dolor aquí, pero yo ya no sé si es dispepsia, si es el colon, si es el páncreas que usted acaba de mencionar. ¿Cómo se sabe eso? Es muy difícil, si a veces para el médico es difícil saberlo en la primera impresión, pues para el paciente va a ser peor de difícil. Los síntomas que sugieren ser originados en la parte gástrica, en el estómago, es estos dolores que aumentan o disminuyen con la ingesta y que se localizan aquí en la parte de la boca del estómago, lo que es llamado vulgarmente la boca del estómago. El problema es que síntomas relativamente parecidos pueden ser originados en la vesícula biliar, en el páncreas. Eso en teoría está más abajo, ¿no se siente? El páncreas está detrás. Aquí, hacia hasta estómago. Aquí. Okay, la vesícula está aquí al lado derecho. Sí. Es más, síntomas acá que gastritis han terminado siendo infartos del corazón. Infartos. Pero me imagino que tiene que ser un dolor muy agudo, el que se siente en esos instantes, o no necesariamente. No necesariamente. Un dolor que pasa al paciente de urgencias, todo el mundo piensa que es gastritis, pero alguien dice, tomémosle un electro a este paciente, y era un infarto. Es un dolor intenso.
Sí, es un dolor más intenso y generalmente hace consultar al paciente. No es lo más frecuente, pero dentro de los diagnósticos diferenciales, que es la pregunta tuya, Diego, Sí. de que cómo sabe uno, con el examen, con la anamnesis, que es el interrogatorio, los antecedentes y el examen clínico. O sea, necesita uno hacer esas 3 cosas para decir, yo creo que es esto, hagamos estos exámenes e iniciemos este tratamiento. ¿Ustedes la cirugía solo es para el cáncer? La cirugía, en términos generales, se usa para el cáncer, para algunos casos de úlceras complicadas que se han perforado o han obstruido el tubo digestivo. Algunos pacientes con reflujo gastroesofágico que cumplen ciertas características muy especiales pueden ser llevados a cirugía de hernia hiatal, por ejemplo, pero es la inmensa minoría. Hemos hablado mucho aquí de dispepsia. El reflujo es una sensación que se le devuelve a uno o de ardor en el esófago. Sí, el reflujo se define como los síntomas o complicaciones causados por el paso del contenido del estómago hacia el esófago. Por eso el reflujo se va hacia atrás. ¿Y eso clasifica dentro de enfermedades acidopépticas o no? ¿O es la dispepsia la que es acidopéptica? Muchas de las lesiones en el esófago, entre ellas úlceras esofágicas, una inflamación crónica del esófago llamado esófago de Barrett, es causado por ácido principalmente y también por la pepsina. Entonces, en términos generales, podríamos decir que pudiera estar encasillado en este grupo. Aunque cuando uno dice dispepsia es una cosa y cuando dice reflujo gastroesofágico es otra cosa. Hay muchas personas que son obesas que para adelgazar deciden hacerse el balón gástrico y una cantidad de operaciones o quitarse un pedazo del estómago. ¿Eso qué tan recomendable es? Hay unas indicaciones muy claras para que usted se opere o se coloque un balón y si se opera, qué tipo de cirugía le van a hacer. Eso, la recomendación es que vayan a un sitio donde haya un grupo multidisciplinario de obesidad. No solo es llegar, venga, opéreme y chao. Eso así, el resultado no va a ser el mejor. Estos grupos multidisciplinarios están conformados por el cirujano especializado en cirugía bariátrica, por una nutricionista, por psicología, por personas de terapia del deporte, etcétera, porque esto no es solo operarme ya, yo tengo que aprender a comer, tengo que hacer actividad física, porque si no, ¿qué pasa? Lo hicieron su cirugía bariátrica y van a ver al año, está otra vez con los mismos 100, 120 kilos de peso. Digamos que un paciente tuvo cáncer gástrico, pero sobrevivió, se lo cogieron en un estadio temprano. ¿Cómo le cambia la vida a esa persona? El hecho de que haya sido curado Sí. es una nueva oportunidad de vida, porque una vez queda curado, el paciente se le recomienda que se le refuerzan estos hábitos saludables de vida de los que estábamos hablando, Diego, y pues obviamente tiene que seguir en un protocolo de consultas regulares, etcétera. Pero ¿No queda limitado en alguna función de su cuerpo? Usted se refiere a si le han hecho una cirugía gástrica, por Sí, ejemplo. claro, si le sacaron, si le removieron el tumor o si intervinieron el estómago. Si solamente era un cáncer muy temprano que se pudo sacar por endoscopia, no va a tener ningún tipo de afectación de su calidad de vida. Si se le hizo una cirugía de estómago, una gastrectomía, se llama eso, retirar el estómago, que puede ser una gastrectomía subtotal, o sea, quitaron 2/3 partes del estómago porque se podía dejar un pedacito del estómago, o una gastrectomía total, o sea, el 100% del estómago se fue. Claro que se afecta la calidad de vida, pero entonces ahí vienen las indicaciones nutricionales, de dieta y los seguimientos médicos. ¿Pero se afecta en qué sentido? En la forma en que el paciente va a tolerar la alimentación. Al principio va a ser difícil, puede tener dolor, diarrea, va a bajar mucho de peso, obviamente, porque si a usted le quitan el estómago, se pierde una de las partes fundamentales, más no necesaria para la vida, pero sí fundamentales para los procesos de digestión, para que la comida llegue ya de cierta forma procesada al intestino delgado, para que pueda absorberse. Si usted ya no tiene estómago, la comida va a pasar entera al intestino y eso le puede generar una gran cantidad de síntomas, pero
el organismo se va acostumbrando. Pero cuando a uno le sacan el estómago, ¿le ponen otro estómago, le ponen una bolsa o algo? ¿O qué? No. O el tubo pasa directo al esófago. Ya no hay estómago y le pegan el intestino directo. Ah. Entonces la comida pasa esófago, intestino delgado directo, donde no se ha mezclado con el jugo gástrico, con la mezcla con las enzimas pancreáticas, y los jugos biliares se van a dar un poquito más allá. Entonces al principio sí hay unas alteraciones en la fisiología de la digestión muy importantes, pero ahí se le dan las explicaciones al paciente que cómo debe recibir su alimentación, qué tan frecuente hacerlo, cómo se acompañan los líquidos de estas alimentaciones, etc. Entonces, sí se altera la calidad de vida, pero el paciente aprende a hacerlo y meses o años después vive perfecto. Puede hacer deporte. Debe hacer deporte. Pero no necesariamente puede comer todo lo que quiera. Es decir, hay alimentos que le quedan totalmente prohibidos a una persona que le extraen el estómago. No totalmente prohibido. La recomendación es que sea una dieta muy saludable, baja en grasas frutas, saturadas, verduras, vegetales, sí, proteína animal, todo eso. Pero si en algún momento, cuando ya su organismo está equilibrado, quiere comer de vez en cuando una hamburguesa, una pizza o algo, lo podría hacer sin problema, pero no en las fases iniciales. Sería lo voy a decir vulgarmente, darle una patada al estómago. No, fascinante, doctor Reyes. No sé si nos queda, seguramente hay muchísimas cosas que se pueden hablar aquí, pero en particular del tema que estamos hablando hoy, ¿nos queda algo suelto que quisiera mencionar? Volver a hacer el énfasis, que por favor no se automediquen. Al principio uno puede tomar algo para el dolor, pero no deje ir a consultar a su médico si tiene síntomas aquí en la parte superior del abdomen, y sobre todo si son síntomas que llevan varios días, o que le dio, pasó, después volvió a darle y le pasó y después volvió a darle. No espere, vayan, porque la posibilidad de un tratamiento efectivo y curativo en caso de que haya un cáncer depende de que se diagnostique a tiempo. Y los cánceres gástricos muchísimas veces en fases iniciales casi que no dan síntomas. Entonces no hay que esperar a que uno esté muy malo. Lo otro, quitándolo del cáncer, es importante que si uno tiene síntomas se haga una endoscopia, se hagan sus biopsias y se mire el tipo de gastritis. La gran mayoría de las gastritis no tienen mucho problema y tampoco hay que estarles haciendo endoscopia cada 1, 2 o 3 años. No, sí hay un grupo de gastritis, que son las gastritis atróficas, y esas gastritis hay que estarlas vigilando con cierta regularidad. Puede ser cada 1, 2 o 3 años, depende, pero el único que puede decir cada cuánto hay que seguir esa gastritis, independiente de que duela o no duela, es el gastroenterólogo con el resultado de la endoscopia y de su biopsia. ¿La gastritis atrófica es un dolor puede no doler en lo absoluto? Entonces, ¿cómo sé yo que tengo gastritis atrófica? Se debe haber hecho una endoscopia. O sea, la endoscopia es la que me dice qué tipo de gastritis tengo. Sí, Okay. Sí, señor. Bueno. Con la biopsia. Ok, muchas gracias, doctor Reyes. Diego, un Espero gusto. que esto le haya servido a muchas de las personas que nos están viendo, porque si yo hubiera escuchado esto hace 10 años, bueno, de hecho yo sí fui a hacerme la endoscopia y demás, y milagrosamente dejé de tener esos dolores, pero le digo que durante 1 año y medio, todos los meses era, y además me levantaba y sabía que ese día me iba a dar. Sí, y esto es multifactorial, Diego. Esto no es solo de las comidas o algo, es todo lo que le dije. La parte de no dormir bien, mantenerse estresado, no hacer ejercicio, tener unos horarios muy irregulares de comida, no tener una dieta saludable, exceso de alcohol, fumar, etc. Esto no es solo de que tengo gastritis y me tomo esta pepa y ya mejoro. Esto son muchas cosas las que uno tiene que tratar. Hay una parte farmacológica, en muchos casos sí, pero la inmensa mayoría es hábitos saludables de vida. Bueno, muchas gracias, doctor Reyes. Y a ustedes que nos están viendo o escuchando, también darles las gracias por habernos acompañado en estos minutos. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Cuida tu Salud. Y no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a las plataformas de podcast. Y no olviden que este podcast, si lo están viendo desde Spotify, ya lo pueden ver en video. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.